Muy buenos días a todos los que nos sintonizan cada viernes en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Viernes en que hablamos siempre de medicina, bueno, durante toda la semana, ¿verdad? Eh, pero en este mes de agosto, que es el mes el que se ha dedicado a la lucha contra la diabetes, a conocer cuáles son los factores de riesgo, si yo estoy en riesgo de padecerla, si en mi familia ya hay, cómo yo puedo hacer para prevenirla. Pues en agosto se hacen muchas actividades en pos de educar a la población para disminuir las complicaciones que la diabetes puede generar en una persona y también en una familia, porque son complicaciones que van a afectar no solamente la salud de la persona, sino van a afectar la familia. Como cada viernes, pues tratamos temas y tenemos invitados que nos acompañan a desarrollarlos. Antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, yo quisiera volver otra vez a los puntos en que hemos estado hablando de lo que es la accesibilidad de los pacientes a los medicamentos correctos, a poder tener el acceso a su medicación de manera constante. Y me refiero a lo que es la seguridad social. Y vuelvo a traerlo no solamente porque vamos a seguir recalcando siempre sobre esto, sino por un estudio que se publicó en el periódico Listín Diario, me parece que eso fue el 18 de agosto que se hizo la publicación, y es un estudio que se hizo, según estuve leyendo, en el área del Cibao, en Santiago, me parece, sí. Y el estudio hablaba de que una persona con diabetes tipo 1, y vamos a recordar que los pacientes con diabetes tipo 1 son aquellos a los cuales desde el momento de su diagnóstico, generalmente son niños, adolescentes, aunque en la edad adulta temprana pudiera diagnosticarse, pero generalmente es niños y adolescentes. A estos pacientes pues no le funciona correctamente el páncreas, que es el órgano que tenemos en nuestro cuerpo, dedicado o encargado a la producción de insulina. Por lo tanto, desde el mismo momento de su diagnóstico, estos pacientes necesitan que se les aplique insulina para poder vivir. Siempre que hablamos de insulina, me gusta, sobre todo con los pacientes, me gusta decirle, porque hoy en día estamos en la era de digital, Olga, y los pacientes muchísimas veces antes de llegar a nuestro consultorio ya han googleado, que es el término que usan, todos sus síntomas, sus signos y todas las cosas. Pues a mí me gustaría que googleen el nombre Leonard, terminado en D, Thompson. Leonard Thompson fue la primera persona en el mundo que recibió insulina. Y hay una foto icónica, característica, dramática de él antes de aplicarse la insulina y 3 meses después de que se aplicó la insulina. Y el cambio, ustedes van a ver, el cambio es totalmente diferente. O sea, cuando usted lo ve antes de la insulina y ve esa foto después que la usó, dice, no, no es la misma persona. Porque la insulina realmente es la vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Y volviendo al estudio que le hacía referencia, era un estudio de corte económico sobre lo que era el acceso de estos pacientes. Y decía que un paciente con diabetes tipo 1 puede gastar la suma entre 15,000 y 57,000 pesos al mes para poder lograr su buen control metabólico y disminuir las probabilidades de complicaciones. Dentro de ese monto también hacían la salvedad de que, bueno, probablemente si consiguen las insulinas a nivel de lo que son las boticas populares o las farmacias del pueblo, como se llaman ahora también, los costos bajarían mucho. Pero
como sabemos, muchas veces la disponibilidad de las variables, o mejor dicho, de las formas diferentes, de los tipos de insulina a veces no están y el tratamiento se hace corto. Entonces, fíjense, lo mínimo, de acuerdo con ese estudio en el cual ellos dicen que hay aproximadamente 27,000 pacientes diabéticos tipo 1 en República Dominicana, tengo lo que es el reporte que se publicó en el periódico, no tengo el estudio a la mano, por eso no puedo hablarle de las cifras exactas y saber si realmente estos números son del país completo o solamente de esa área. 27,000 pacientes con diabetes tipo 1, no sé, me parece que es un poco alto tal vez, pero no puedo hablarle con precisión. El punto es que si nos llevamos de los 15,000, que es el punto mínimo que ellos ponen, y lo que por mes, y lo que nos dice la Seguridad Social hasta ahora, 8,000 pesos al año, nos estamos quedando sumamente cortos. Nos estamos quedando probablemente no, en menos de un mes de tratamiento, para una persona que necesita un medicamento para poder vivir. Porque en el mismo momento en que esa persona deje de utilizar la insulina, un día, 2 días, 3 días, probablemente al segundo o al tercer día, ya esté generando sustancias que en el cuerpo le van a producir una complicación aguda llamada cetoacidosis diabética. Fíjense cómo es un medicamento que ese paciente no puede darse el lujo de decir, se me está acabando el potecito, en vez de ponerme 2 veces al día, mejor me la voy a poner una para ahorrarlo. No puede darse ese lujo porque probablemente haga una complicación aguda que lo puede llevar al internamiento y en última instancia a la muerte. Entonces yo creo que debemos de seguir haciendo hincapié en que en nuestro país se revise primero el catálogo del plan básico de salud y sobre todo que se revise ese monto. O por lo menos que se revise lo que son las enfermedades crónicas, en este caso crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes, donde el paciente necesita su medicamento para toda la vida. Para toda la vida. No por un mes, 2 meses, 3 meses, para toda la vida. Y obviamente va a salir mucho más barato si nosotros proveemos de esos medicamentos a nuestros pacientes, a que el paciente economice el medicamento, donde obviamente va a llevar una terapia mal o una terapia que no es la adecuada y haga una complicación crónica. Si la hace aguda y sobrevive, va a estar generando costos mayores. Pero si no hace actualmente una complicación aguda y genera una complicación crónica, recordemos que las crónicas de la diabetes son la retinopatía, o sea, el paciente puede quedar ciego, las nefropatías, o sea, el paciente, ya sus riñones no funcionan adecuadamente y hay que hacerle tratamiento sustitutivo, que es lo que se llama la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, o una complicación, por ejemplo, vascular, el paciente hay que hacerle algún tipo de amputación. Obviamente todo esto va a salir muchísimo más costoso a largo plazo que los 8, 15, 10, 12, 20 o 30,000 pesos mensuales que el paciente pueda requerir para tener un control adecuado y alejar en el tiempo las complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, vamos entonces a pasar con nuestra invitada en el día de hoy. En el día de hoy queremos hablar de educación en salud y en diabetes, pero específicamente en diabetes. Porque si bien es cierto que la nutrición, o sea, la alimentación adecuada, la farmacoterapia, o sea, la aplicación de medicamentos, ya sea medicamentos orales, las pastillas o inyectables como la insulina, y la actividad física,
son pilares fundamentales para el buen control metabólico, el buen control de su paciente. Si esto no se integra con un conocimiento adecuado o lo que llamaríamos hoy en día el empoderamiento de nuestros pacientes, pues muy probablemente no logremos conseguir los objetivos que estamos buscando. Entonces vamos a darle la bienvenida a la doctora Jalegni Martínez, diabetóloga, nutrióloga, presidenta de la Fundación Integral de Diabetes, de la cual vamos a hablar ahorita también un poco más adelante de la fundación. Pues el trabajo que se está haciendo ahí, aparentemente que es bueno, porque han habido algunos reconocimientos que también queremos que lo mencionen, y que debe de seguirse haciendo. Y vamos a hablar entonces con la doctora sobre lo que es la educación en diabetes. Muy buenos días, casi tarde, doctora Martínez. Bueno, buenos días. Para mí realmente es un placer y un gusto estar con ustedes compartiendo la mañana de hoy. Bueno, primero, ¿qué ha significado el implementar lo que es estrategias de educación en la fundación? Puesto que ustedes tienen una población, tengo entendido que aproximadamente alrededor de unos 2.000 y algo pacientes, cerca de los 2.000 pacientes, donde tienen indicadores que les dicen si realmente la cosa va bien o no va bien, por lo cual ustedes se rigen y van haciendo mejoras. ¿Cuál es el papel de la educación en esa población, ahí en la fundación y obviamente para los pacientes diabéticos? Realmente, de forma general, la educación yo digo que es el pilar de todo en nuestras vidas. A los pacientes, cuando comenzamos el trabajo en la Fundación Integral de Diabetes, nos empujó a iniciar este proyecto el hecho de darnos cuenta que como médicos tenemos un compromiso con nuestros pacientes. Ese compromiso no es tan solo el de dar una prescripción médica adecuada y oportuna. Más bien, yo diría que se va mucho más allá, porque yo digo que es la parte como fácil. La parte difícil es el empoderar a las personas, es el darle el control de su condición, en este caso de diabetes, y hacerles entender que a veces tenemos pacientes que tienen 69 años con un estilo de vida. Pero el 69 tú lo dices porque por la edad o No, porque son 69 años con diabetes, porque es un viejo, ¿cómo es la cosa? No, porque a lo que me refiero Me llama la atención el 69 son de edad. 69 años haciendo una rutina No es que yo esté de ahí vida. todavía, me falta mucho, pero tú sabes. Bueno, una rutina de vida. Y somos seres de hábitos. La realidad es que nos habituamos. Entonces, si tenemos a un niño es más fácil porque está más joven, tiene menos tiempo desarrollando una rutina. Sin embargo, cuando estamos hablando de una persona mayor, ya tiene, por decir un número, 69, 70, 50 años, teniendo un estilo de vida, correcto, desarrollando unos hábitos que ya están, yo diría, yo arraigados. Le digo, claro que sí, yo digo que están impregnados en su ADN ya, más allá, porque lo hacen a veces y lo hacemos, ¿verdad? Que es mucho más difícil hacer esos cambios. Claro que sí, hacer los cambios. ¿Qué implica la condición de diabetes? Porque me gusta referirme a la diabetes como una condición. Y así se lo explico a los pacientes. Y voy a abrir un pequeño paréntesis aquí para decir que el tema de la condición va más allá, porque cuando vemos o estigmatizamos la diabetes como una enfermedad, ya el paciente de por sí dice, bueno, ya yo estoy una persona enferma, ya yo soy una persona que estoy enferma, que no puedo. Se cree que tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza. Exactamente, que se limita automáticamente. Se enciende un botón en el cerebro que dice, ya yo no puedo hacer lo que yo quería hacer, ya no puedo, si es un estudiante, seguir estudiando, ya no voy a poder tener hijos. A veces las mujeres llegan con esa incógnita allá a la consulta, mujeres jóvenes recién diagnosticadas, y dicen, doctora, es que yo quería tener hijos. Entonces entienden automáticamente que ya por la condición de diabetes no lo podrían hacer, cuando esto es totalmente errado. La diabetes es una condición, y yo lo digo siempre, no una enfermedad. Y la diferencia radica principalmente en que la condición es algo que tú puedes controlar, que el paciente tiene el control en sus manos, pero este control tenemos que dárselo nosotros, los médicos, a los pacientes. Antes de que cierre su paréntesis, siga, hay algo que usted dijo que me gustó muchísimo, y es el hecho de que el paciente entienda y conozca que no tiene limitantes. Nosotros hace aproximadamente 2 años, más o menos, bueno, ahora uno casi por el COVID no cuenta el 2020, pero pasó el 2020 y creo que fue en el 19, me parece, trajimos una
con un atleta de alto rendimiento en ciclismo. Y es un diabético tipo 1. Ese joven es una persona que está en el equipo. Ahora mismo, bueno, está con el equipo de la compañía Novo Nordisk porque anda recorriendo el mundo llevando ese mensaje. Pero es un individuo de alto rendimiento y que ha ganado premios y medallas en su disciplina como atleta de alto rendimiento, independientemente de si tiene o no tiene diabetes. O sea, es un paciente diabético tipo 1 que utiliza insulina, que en el caso de él tuvo la oportunidad de acceso a la bomba de insulina que le facilita, pero que no se limitó a decir, yo tengo diabetes, se me acabó el mundo, ya de algo me voy a morir. No, simple y llanamente sus padres, porque fue desde niño, entendieron esa condición, lo ayudaron a él a entenderla y fíjense lo que ha logrado, atleta de alto rendimiento. Así es, o sea, definitivamente la diabetes, primero, no nos define como personas. Eso es algo que yo le digo también a los pacientes. Tú vas a seguir siendo María, tú vas a seguir siendo Juan, tú vas a seguir siendo Pedro. Tus sueños, anhelos, tus metas, tu vida diaria, saludable, evidentemente, no tiene por qué cambiar, no debe de por qué cambiar. Inclusive, una frase que también utilizo con los pacientes es, la diabetes nos empuja a todos a vivir como debemos de vivir, porque realmente ahí viene la parte de educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? No tan solo las personas con diabetes, sino todos nosotros, todos los seres humanos. Debemos de llevar una vida y un estilo de vida saludable. Y esto se basa principalmente en actividad física de forma constante y también en una alimentación diaria saludable. ¿Qué es una alimentación saludable, doctora? Bueno, exactamente eso es lo que iba a decir, que no es justamente estoy a dieta, y me quiero poner un vestido para una boda, que me quede bonito, entonces yo voy a bajar 10 libras, 20 libras, lo que sea, entonces yo me voy a limitar a comer y voy a quizás hacer un poquito de ejercicio, entonces ya con eso ya yo entiendo que estoy bien. No. ¿Para comer saludable hay que gastar mucho dinero? No, claro que no. Eso es algo en lo que nosotros trabajamos bastante en la fundación. Trabajamos con pacientes de escasos recursos y una de nuestras misiones es justamente eso, hacerles entender a los pacientes y hasta tenemos un ejercicio, inclusive, que le damos un número al paciente, le decimos, mire lo que usted puede comprar con esto, que no es saludable, y mire lo que puede comprar con esto, que sí es saludable. Okay. En el ejercicio, para que sepan, el dinero sobra. O sea, la misma cantidad de dinero queda dinero. Vamos a desglosar un chin porque me gustó eso. O sea, ustedes le presentan 2 escenarios a los pacientes. Uno, vamos a suponer, qué sé yo, 1.500 pesos, por decir un número. Y le ponen con esos 1.500 pesos la canasta A, donde sería la alimentación no saludable, y la canasta B, donde estarían los alimentos que le van a proveer los nutrientes necesarios para él alimentarse, nutrirse obviamente, claro, con la misma cantidad de dinero sin necesidad de invertir o gastar más. Eso está interesantísimo, ¿eh? Claro que sí, y los pacientes son los mismos que hacen el ejercicio. Y ponen molondrón en la canasta. Sí, hay pacientes que les gusta el molondrón, el vegetal es saludable. Dios mío. Se puede comer. Pero el paciente mismo que lo ponemos a que ponga el precio. Por ejemplo, ¿cuánto vale esto en la calle versus cuánto vale, por ejemplo, un vegetal en el mercado o en el colmado? Lo ponemos por día. Normalmente nosotros lo que hacemos es ejercicios por día. Porque ¿Cómo así por día? Explíqueme. Bueno, lo que pasa es que los pacientes de escasos recursos, más vulnerables, normalmente comen el día a día. O sea, yo programo mi desayuno para mañana en la mañana. Con eso yo tengo tanto, por decir 50 pesos. O sea, porque le pueden dejar el diario. Exactamente, el diario de que mañana se va a comer aquí esto, en la despensa hay tal cosa y para la cena es tal cosa. Entonces, en base a eso, vamos desarrollando, por ejemplo, desayuno. ¿Qué podemos desayunar con 50 pesos para una persona que sea saludable? Entonces, cuando el paciente hace el ejercicio y cae en cuenta, dice, óyeme, pero que no es tan difícil. Es que comer saludable no es para ricos. Es que yo puedo comer saludable. Es que yo puedo comer saludable y, importante, comer bueno, porque ese es otro estigma. Pues entonces ahí no va el molondrón. Pero hay gente que le gusta el molondrón y lo hacen bueno, guisadito y eso. Sí, había una de las oyentes que me dijo que
que me iba a enseñar a comer molondrón. Que ella lo hace bueno. Que sí, pero eso es una batalla bastante difícil, pero está Hay bien. que abrir la mente, no podemos ser tan cuadrados, hay que abrir la mente. Yo, la verdad que no es mucho de mi agrado, pero ¿Tú ves? estoy dispuesta ¿Tú ves? a probarlo, yo lo pruebo, no tengo problema. Y cuando la sorpresa, uno se puede llevar una Bueno, sorpresita. a veces sí uno se sorprende algunas cosas. Así Pero es. entonces le hacen ese ejercicio Claro que sí. con lo que sería el Con diario, el día a día, con el así día a es. día, y el paciente entonces obviamente entiende y comprende que sí, que es la realidad de que comer saludable no es para ricos, sino que lo que hay que hacer es aprender a conocer cuáles son esos alimentos que Así no es. son favorables para la vida en general y en este caso la condición de diabetes. Claro que Qué sí. bueno. Eso básicamente es así. Y lo importante es cuando hablamos de empoderar, estamos, yo diría que hablando mucho más que educar. Porque a veces yo puedo tener conocimiento sobre un tema, pero sin embargo yo me siento con temor o con duda con relación a ese tema. Yo conozco el tema, sé de qué se trata, sé lo que implica, pero aún así tengo No cierto lo he temor. interiorizado. Exactamente. Sin embargo, cuando hablamos de empoderar, estamos hablando de que yo conozco el tema, sé cuál es el tema y yo tengo dominio sobre ese tema. Yo tengo el control de la situación. Y eso es justamente lo que tenemos nosotros que abogar como diabetólogos en nuestra consulta diaria y en los programas que podamos desarrollar, cada uno de nosotros desde nuestro punto, con relación a la educación y el empoderamiento de los pacientes con diabetes, porque como usted bien decía al inicio, doctor, realmente es una enfermedad que todos los días va en aumento, lamentándolo mucho, no tan solo en República Dominicana, sino también a nivel mundial, y que es una condición crónica, o sea, no se cura, y que repercute muchísimo en la parte económica, en la parte social, en la parte emocional, en la parte física. O sea, yo diría que el anillo que rodea la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, inclusive la diabetes gestacional, es muy amplio. Y que tenemos la responsabilidad como médicos de hacerles entender a este paciente de que porque tienen la condición de diabetes, no necesariamente tienen que tener las condiciones discapacitantes que implica una diabetes mal controlada y mal manejada. Mira, yo me he quedado todavía con lo de la canasta y el ejercicio, Olga, porque me parece interesantísimo. No, me parece muy interesante, sobre todo porque cuando en una casa hay una persona con la condición de diabetes, que es lo que casi siempre hemos aquí hablado, no es esa persona sola la que tiene la diabetes. O sea, los cambios no es esa persona que tiene que hacerlo, debe hacerlo la familia, porque está en los genes. Y si suponiendo que el sobrepeso y la obesidad sea un factor que tenga mucho peso en la diabetes en esa familia, con que el que tiene la diabetes cambie, no va a cambiar todo. No. Tiene que cambiar la familia. Entonces la familia tiene que entender que esos cambios es para bien de todos. Y ahí me viene entonces a la mente la parte, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, o mejor dicho, no en los tipo 1, en las familias donde hay pacientes con diabetes que tienen niños que aún no han desarrollado la diabetes, el papel que jugaría esa educación para hacerle los cambios a los adultos que se lo van a transmitir a los niños. Yo no hago nada con que yo tenga, yo sea en mi casa, yo sea el que soy diabético, yo tengo un niño, pero en mi casa se sigue comiendo el resto. No, la comida de José y la comida del resto. No puede ser, porque el resto se va a impactar también por esa forma errada de alimentarse. ¿Trabajan ustedes con la familia o hay algún proyecto, por ejemplo, pudiera ser para trabajar con la familia? Es una realidad. Nosotros no trabajamos de forma directa con la familia, pero sí tenemos un impacto indirecto en las familias de las personas con diabetes que asisten allá a la fundación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, hay personas que van con acompañantes porque ya son personas que tienen algún tipo de discapacidad que los limita, o personas que ya son adultos muy mayores que evidentemente pues ya tienen tutores, sus hijos, sus nietos, que son los que ven por ellos, ¿verdad? Entonces, esas personas sí, definitivamente trabajamos con el paciente y con su tutor en este caso. Pero sí en la parte del impacto indirecto, que es ahí donde nos referimos. El impacto indirecto lo lleva directamente el paciente a su entorno, porque yo me voy un poquito más lejos de su hogar.
¿Por qué? Porque a veces sabemos cómo vivimos, tenemos una condición de hacinamiento donde el vecino es puerta con el mío, a mí me da el olor de la comida del vecino cuando estás haciendo su comida. Hacen ese sofrito. Así mismo Ay, es. yo tengo un vecino, mira, Olga, yo tengo un vecino que todos los días, a eso de entre las 8 y las 9 de la noche, sube ese olorcito a carnita asada. Yo le digo, pero no puede ser que le haga carne todos los días. Diario. Eso es una tortura. Es una tortura, no puede ser. Imagínate, Bueno, cuando es puerta con puerta. así mismo es, imagínate. No, y la cultura dominicana es que tenga la cantinita, vecino, un chin de comida. Eso no se ha perdido, eso sigue. Que gracias a Dios no se ha perdido aquí Gracias en a Dios este no se ha país. perdido, así mismo, la solidaridad continúa. Entonces, pues, cuando vemos esto, vemos que el vecino del lado dice, oh, pero vecina, usted ha mejorado su peso, pero mire, yo la veo mucho mejor, pero yo no sabía que a veces No, pero esos testimonios llegan, ¿eh? A veces también esa educación hay que llevarle a los vecinos, porque entonces la señora o el señor empieza a bajar de peso y le dicen, pero fulano, tú estás enfermo. ¿Y qué es lo que te pasa? Porque tú como que como que no está bien, porque simplemente ha cambiado el estilo de vida y ha bajado de peso. Vamos a continuar con el tema después de la pausa que vamos a hacer en estos momentos. El recetario.